Hola a toda la teleaudiencia. Aquí estamos nuevamente en otro capítulo de esta serie, Las cosas como son. A menudo digo que no voy a continuar, que de todas maneras todo está escrito, pero después me pongo y reflexiono y digo que es interesante que yo hable de algunos detalles sobre cómo se crearon las canciones, sobre los logros que han tenido cada una de las canciones, y porque a menudo el público no sabe lo que ha pasado con la música de uno, y realmente han pasado muchas cosas interesantes en toda esta etapa de profesionalismo y de realizaciones musicales. Bueno, nos habíamos quedado en que estaba en las dos escuelas, en aquella escuela de construcción civil y en la escuela de música. Fue una etapa muy intensa para mí, como casi todas las etapas. Yo no sé de dónde yo sacaba el tiempo para hacer tantas cosas, pero bueno, finalmente las hacía. Finalmente yo me graduó de técnico medio en construcción civil. Allí había la posibilidad de hacerse ejecutor de obras, que era una profesión que dejaba algún dinero, pero ese no era mi interés la construcción, no era mi mundo. Yo más bien, ya hemos dicho que me inclinaba por las artes. Y bueno, la escuela de música casi que la terminé. Faltó muy poco. La situación siguió igual con el tema del transporte. Era casi imposible llegar a la escuela. Yo tenía un amigo por aquella época que tenía un coche, y bueno, íbamos en su auto, íbamos a la escuela con otra amiguita de nosotros, pero ya después se puso la situación tan mala con el problema del combustible que ya el muchacho no tenía ni para ir a la escuela. Y nada, de todas maneras, yo finalmente con los años hago un tercer intento por ingresar en un conservatorio de música y me graduó de nivel medio en la enseñanza técnico profesional de la música. Pero bueno, eso ya forma parte de otras historias del futuro, ¿no? El tema es que cuando ya se acaba la historia de la escuela de música, vuelvo a aquella idea primigenia de armar una banda. Estaríamos por allá por finales de los años 93. Yo vuelvo a la idea de armar una banda, y recordarán ustedes que a aquella banda le puse por nombre Apocalipsis, y no era para menos después de todo el apocalipsis que habíamos vivido en Cuba, y sobre todo yo. Bueno, pues nada, armar aquella banda costó Dios y ayuda. Yo eso lo narro con más detalles en el show de Apo Apolonio en Spreaker, y aquí solo voy a dar algunas pinceladas. Los que quieran saber los detalles, bueno, que vayan al show y escuchen. Aquella banda, en aquel tiempo la situación era tan caótica en el país, de tanta escasez, que ni los músicos de primer nivel podían decir que era fácil conseguir los instrumentos musicales. No era nada fácil. Generalmente los músicos viajaban y afuera compraban sus instrumentos, los que podían viajar, porque en aquella época muy pocas personas podían viajar en Cuba. Algo como que no estaba tan permitido, ¿no?
aunque parezca extraño. Entonces nosotros tuvimos que armar aquella banda por pedazos, encontrando un instrumento por aquí, un pedazo de instrumento por allá, poco a poco. Eso está narrado con más detalles en el show de Apo Apolonio. Muy interesante, una historia muy interesante, de mucho sacrificio, de mucha negación. Pero bueno, ¿qué fue lo importante de Apocalipsis? Lo más importante es que por fin yo logro armar mi soñada banda. Recuerden que al principio tenía la idea de armar una banda como The Beatles, y por razones que ya conocerán los que han escuchado los capítulos, no pudo ser. Pero bueno, finalmente yo logro armar esa banda. Ya no era una banda así como The Beatles, porque ya teníamos como 5 integrantes. Ya teníamos, por ejemplo, 2 guitarras. Yo era el guitarrista acompañante, y teníamos una guitarra líder. Teníamos un bajo, teníamos un teclado, que el tecladista también tocaba el saxofón, y bueno, un drums. Casi que era un quinteto o un sexteto. Entonces no le poníamos el calificativo de sexteto porque bueno, éramos una banda inclinada hacia los gustos que siempre yo tuve, o sea, mis inclinaciones por The Beatles, por la música rock, por el rock and roll, pero también teníamos un poco de hacer música ligera, dadas mis influencias con Roberto Carlos, con otros artistas, y no solo las mías, sino de las del cantante principal, que en esa ocasión fue Armando, que le decíamos Mandy, con una voz muy buena, una voz con una potencia y una similitud al registro y al tono de Juan Gabriel. Y yo también cantaba mis canciones y cantaba alguna que otra canción. Básicamente, entre Mandy y yo nos repartíamos la parte del canto. Mandy, como tenía tanta potencia vocal, pues resultó ser el vocalista líder, y yo le hacía coro, le hacía voces, también cantaba algún que otro número. Bueno, el tema es que aquella banda causó furor las pocas veces que actuamos, porque realmente no tuvimos la oportunidad de actuar demasiadas veces antes de que la banda se desintegrara. Tocamos en algunos teatros, en algunas plazas, sobre todo de nuestro pueblo, aunque también tocamos en otros lugares. Pero lo más importante de aquella banda fue que, sin dudas, y no lo digo con ninguna vanidad, fue la mejor banda que tuvo nuestro municipio, Cotorro, sin lugar a dudas. Y en nuestro municipio Cotorro quiero aclarar que hubieron muchas agrupaciones y bandas muy buenas, como los Georges, habían muchas, una que era graciosa porque le decían los Pencos, pero tocaban muy bien. Pero ¿qué pasaba con aquellas bandas o aquellos grupos que generalmente tocaban música de los años 60, de la década prodigiosa, algunas canciones de los Fórmula Quinta, de Los Ángeles, Los Diablos, todos esos grupos españoles de la década prodigiosa? Y nosotros teníamos la particularidad de que nuestro repertorio era nuestro, era de nuestra inspiración, no tocábamos nada de nadie.
todas las canciones que tocó Apocalipsis en su época eran creaciones de Apocalipsis, básicamente mías, porque yo era el compositor más prolífero y el más destacado, y hay que decirlo así, en honor a la verdad, las cosas como son, como mismo dice el programa. Tal como que la mejor voz la tenía Mandy, era la voz más potente, tal como que el mejor guitarrista de la agrupación era Ariel, un profesor de guitarra, un maestro de guitarra, y tal como que cada miembro del grupo, por ejemplo David era muy bueno, tocaba mucho piano, tocaba saxofón, el baterista tenía lo suyo, otro muchacho que se llamaba Leanis, que le dimos el bajo, no era propiamente un bajista, pero se defendía. Y es curioso porque después, cuando este grupo se desintegra, por ejemplo, Leanis forma una agrupación que alcanzó cierta notoriedad en la música en el país, y en el municipio sobre todo, siendo él el director, y yo también tengo mis logros, y Ariel también formó un dúo que incluso viajaron a Italia, o sea que nuestra agrupación era buena, realmente buena. Estábamos hablando sobre las presentaciones. Aquello fue lo más increíble, porque ya ahí sí estábamos tocando en teatros y en lugares donde había un público un poquito más selecto, ¿no? Un poquito más amante de la música, de la buena música, y las chicas se volvían locas. Yo recuerdo esas presentaciones en los teatros y era un furor. Salías de ahí siempre con 2 o 3 novias. Salías porque de verdad que impactábamos. Recuerdo que una de las veces que actuamos, causamos tanto impacto que se levantó el público un señor y preguntó quién era el director de la agrupación, y yo le dije que yo era el director, y me dijo, no, quería hablar contigo porque tengo una gira por el país y a ver si estás dispuesto a participar. Yo le dije que sí, que como que no, que era una buena oportunidad. Y también otra de las cosas destacables fue que la empresa siderúrgica Antillana de Acero, después llamada José Martí con el triunfo de la revolución, anteriormente se llamaba Antillana de Acero y casi todo el mundo la conocía como Antillana de Acero, nos quiso hacer un contrato vitalicio para que tocáramos en el teatro de la empresa, un teatro muy bueno que había hecho la empresa con muy buen equipamiento, una empresa siderúrgica, una empresa con presupuesto, con dinero. Y hicimos una audición y a ellos les encantó la idea de tener al grupo y de que fuéramos parte de ello. Ya esto era muy importante para nosotros porque ya íbamos a tener como una especie de salario, ¿no? Íbamos a tener, digamos, un buen salario por ser los músicos de la empresa, tal vez. No era lo que más uno aspiraba, ya, disculpen, ya que uno aspiraba a cosas, a giras y a salir al extranjero, tocar, pero era una buena opción en ese momento, ya que no nos faltaría ropa, comida, salario, actividades. Y bueno,
Y por otra parte, las veces que tocamos para el Ministerio de Cultura, para todo lo que era cultura, también tuvimos muchísima aceptación, a pesar de que en cultura no encontramos el apoyo necesario para que el grupo se consolidara, para que el grupo saliera adelante. No recuerdo nadie especialmente interesado en ayudarnos. Nadie. Salvo aquel contrato con la empresa siderúrgica. Casi todo lo teníamos que hacer por nuestra cuenta. Desde conseguir los instrumentos, que fue una tarea titánica, hasta conseguir las actividades, gestionarlo todo. Realmente no recibimos ningún apoyo, así como para que el grupo saliera adelante. Y todo se demoraba, todo se ralentizaba. Llegó un momento en que los miembros tenían que tener una entrada de dinero, que tener un trabajo. No podíamos estar tocando y dando actividades y recibiendo poco, o no tener un salario estable, ¿entiendes? Entonces esa situación sumada a todos los problemas que yo narro en el show de Apo Apolonio, después las indisciplinas en el grupo, las llegadas tarde, etcétera, 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 dieron al traste con la agrupación, y ahí se terminó la historia de Apocalipsis. Ahí se terminó la historia de Apocalipsis. Porque yo después decido hacer mi vida como solista. Ya estaba cansado de... Lo probé, al menos pude probarlo. Pude tener mi banda, pude hacer una buena banda, una banda que gustó mucho mientras tocó, mientras duró, y que sin duda fue la mejor banda que tuvo ese pueblo, y probablemente la mejor que ha tenido aún después de mi partida. Es decir, desde que se fundó Apocalipsis, ni antes ni después que yo me haya enterado, ha habido en ese pueblo una banda tan formidable. Y no pudimos alcanzar tal vez el reconocimiento nacional, pero estoy seguro que hubiéramos sido una buena banda del país. Muy seguro. Y sobre todo que rompíamos con todos los moldes. Ya le digo, en esa banda se montó mi canción El Desconocido. El Desconocido tenía una influencia de Nirvana, una influencia de Led Zeppelin. En la Cuba de aquellos tiempos era muy raro que hubiera una banda que tuviera esas características. Y que hubiera compositores que como yo fueran capaces de cantar en inglés. Los había, pero muy pocos. De cantar y de componer en inglés y de hacer esa música. Figúrese, eso era una cuestión ideológica. Esa era la llamada música del enemigo. Entonces no era muy bien mirado el tema de que cantáramos en inglés y de que tuviéramos toda esa influencia de la música norteamericana, de la música británica. Era lo que se vivía en esa época, y tal vez por eso no recibimos el apoyo institucional que pudimos tener. Y entonces, de Apocalipsis, la gran experiencia de ya haber formado una banda de esas características, de comenzar a tocar más regularmente en los teatros y ante un público más numeroso, y
la experiencia de montar canciones para ese tipo de agrupación, porque recuerden que ya teníamos un piano y un saxofón, y yo cumplí muy bien todas esas funciones, me desarrollé más todavía. Ya venía de la escuela de música, ya tenía un poco más conocimientos musicales y escribí para Apocalipsis. Incluso recuerdo que al guitarrista muchas veces le escribía lo que tenía que tocar. Y nada, toda una serie de canciones que surgieron en ese tiempo, por aquella fecha, que fueron parte de nuestro repertorio. Y nada, lo demás está más concretizado en el show de Apo Apolonio. Ahí pueden ir a buscar y ver la historia de Apocalipsis. Y quiero terminar con esta historia porque quiero pasar a cuando me inicio como solista. En aquel tiempo se hacía un festival en el municipio que se llamaba el Festival Carlos Borboya, en homenaje a uno de los grandes compositores de la pianística. Creo que era un pianista, creo recordar. Pero bueno, era un concurso también de composición popular, de música popular. Y yo me estreno como solista después que saco de Apocalipsis. Yo nunca había... Sí, en la escuela yo había cantado en un teatro y en la escuela de música y había tenido siempre gente a quien cantarles y habían acogido mis canciones, pero bueno, nunca había participado así tan directamente en un concurso. Y me presento con aquella canción de la que les hablé, que se llamaba Lo Último que Dios Creó, nada más y nada menos, cuando todo eso asustaba en mi época, ¿no? Todo lo que fuera religión o criterios muy agudos sobre la política, todo eso asustaba. Pero bueno, me aceptaron la canción, en realidad no era una canción religiosa, y logro llevarme el primer lugar del concurso. Para mí fue una cosa fantástica, bella, que fuera la primera vez que me presentara como solista con mi guitarra y con una canción mía y quedar en primer lugar. Pero no solo eso, sino que el segundo lugar lo ocupa Mandy, nuestro cantante que también se presentó, el cantante principal de la agrupación Apocalipsis, y el tercero lo ocupa Leanis, que era el bajista. Es decir, que Apocalipsis se llevó los 3 premios del concurso. El podio de premiaciones fue para mi banda. Aún desintegrado, dábamos que hablar. Ahí pueden ver la calidad que había en sus miembros, ¿no? Entonces, Lo Último que Dios Creó fue impactante porque no solo el hecho de haber cogido el primer lugar, sino que causó furor esa canción, causó furor. Recuerdo que íbamos a las fiestas con los amigos y me la pedían 15, 20 veces y yo tenía que cantar una y otra vez Lo Último que Dios Creó. Recuerdo también como cosa muy agradable para mí que se acercó una persona que trabajaba en la televisión y me dijo así: yo tengo 3 compositores preferidos de música popular: Fito Páez, Silvio Rodríguez y John Lennon. Y para mí tu canción está al nivel de cualquiera de ellos 3. Aquello me impactó mucho. Yo
Realmente lo último que Dios creó es una letra preciosa y una música bonita, pero no creo que fuera para tanto, ¿no? Pero bueno, sí, con el tiempo muchas personas me lo dijeron y realmente mis canciones yo las trabajo mucho, la parte lírica, la parte de la poesía, de la lírica, de la letra. Y realmente yo tengo muchas canciones que están al nivel de cualquiera de los más grandes artistas, tanto en su lírica como en su música. Eso, las cosas como son. No es que yo lo diga, lo dicen las personas, me lo comentan. Yo me doy cuenta, por supuesto. Y lo pueden escuchar ustedes. Yo los invito a que escuchen mis canciones en Spotify, en YouTube, en donde quiera que sea, para que vean que tienen un buen nivel, tanto en la letra como en la música. Y en eso me esfuerzo. Y igualmente me esfuerzo por ser muy original. Muy original, no solo al extremo de no parecerme a nadie, sino de no parecerme ni a mí mismo. Hay cantantes que tú miras sus canciones y prácticamente todas son iguales. Y yo trato de que cada canción mía sea completamente diferente a la anterior. Y por supuesto mejor. No se logra siempre, pero a veces sí lo logro. Entonces fue muy estimulante para mí, como también fue estimulante que la profesora encargada de dirigir el concurso me dijera que yo era un monstruo de la canción. Usted es un monstruo de la canción. Y yo era un joven tímido y humilde. Que me dijeran aquellas cosas era algo impactante, ¿no? Pero bueno, en realidad mi canción estaba muy buena. Sin discusión se llevó el primer premio. Sobre todo por la letra de la canción. Entonces, esas experiencias fueron muy buenas para mí en ese año. Haber conseguido ese reconocimiento no es una cosa como dicen aquí en España, no es como para tirar cohetes, ¿no? Pero bueno, para mí que debutaba como solista, coger ese premio y toda esa serie de halagos y reconocimientos, era algo. También hubo algo que finalmente no cumplieron, que me prometieron que la canción se iba a radiar por la radioemisora Camoa, una radioemisora que se llamaba Camoa, y eso fueron palabras que se llevó el viento, nunca la canción se radió. Es decir, en ese momento, porque la vida da muchas vueltas y con el tiempo yo caigo en la radioemisora Camoa. Estaba en otra agrupación y me hacen una entrevista para la radioemisora Camoa y al fin y al cabo se puso la canción. Pero bueno, en ese momento no se cumplió con aquello. Y a partir de ahí, bueno, pues ya pienso un poco más en mi labor como solista. E independientemente que yo compartía mucho con los amigos, yo no me perdí nada. Yo iba mucho a la playa con ellos, a campismos, le decían campismos que eran como acampadas. Salíamos mucho a conciertos con aquellos amigos de siempre. Íbamos a muchos conciertos, a muchas actividades. Jugábamos mucho a diferentes juegos, fútbol, dominó, ajedrez. Yo tuve una vida bastante, bastante activa socialmente. Pero al mismo tiempo me enfoqué en desarrollar
las habilidades que tenía, los dones, los talentos y como ya me iba a dedicar a ser solista, pues empecé a profundizar en el piano, en la guitarra, empecé a profundizar en el canto. Yo había pasado un buen entrenamiento y un buen curso en la escuela de música, pero yo no me conformaba con eso. Ahí en la Casa de la Cultura habían maestros de canto y yo siempre trataba de incorporarme a sus clases y aprender un poquito más y estudiar y analizar. Era muy meticuloso, no me conformaba con nada, quería saber más y más y más. Y así mismo con la guitarra y con el piano. Y también no descuidé el estudio del idioma inglés. Todo eso está en mis diarios. Yo seguía llevando los diarios. Y bueno, creo que vamos a dejarlo aquí porque al final hemos hablado de unas cuantas cosas y entonces si sigo se va a hacer demasiado extenso y ya para el próximo capítulo ya entraríamos a partir del año en que participo en otro concurso, pero esta vez con la canción El Hombre de Hielo, la polémica canción Un Hombre de Hielo, que también causó furor y de la cual tengo muchas anécdotas. Y bueno, un abrazo grande y hasta el próximo capítulo.